Buenas tardes, sean todos bienvenidos, como siempre, aquí a la casa de Dios, al templo de Dios. Siempre, como todos siempre decimos, es un gran honor y un gran privilegio el poder estar hoy aquí, en este lugar, en la presencia de Dios. Usted puede creerlo o no pueda creerlo, no importa, Dios está aquí. Porque así lo dijo Él, que donde estuvieran dos, dijo, ahí estaré yo, en su nombre, por su autoridad. Nosotros sabemos que este día es muy importante para nosotros. Hoy más que nada entiendo muy bien qué significado tiene para mí este día. Es un día que Dios puso para que recordáramos de su amor. Pero recordar el amor de Cristo también hace en nosotros una cosa muy interesante. Lo que hace Dios en nuestro ser nos llena un vacío que el hombre tiene. Su amor al hombre de fe le llena su vaso de contentamiento, entiende el propósito de su vida, sabe por qué tiene que venir hoy a agradar a Dios. En Efesios, por ejemplo, capítulo 1, en el versículo 5, esta semana leí esta escritura y esta es la que quisiera agarrar como ejemplo para que veas por qué nos reunimos hoy para recordar este gran sacrificio que hizo nuestro hermano mayor para dar la vida por nuestros pecados. Dice la escritura, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Este versículo lo tomo como una razón de la cual nosotros nos reunimos aquí hoy en amor, porque esto es el propósito de Dios, en amor, de recordar ese gran sacrificio espiritual que hizo nuestro hermano para que nosotros hoy, tomando la cena, lo recordemos. Pero al tomar la cena, también nuestro ser se llena de ese propósito y de ese entendimiento de por qué vengo a la iglesia, porque Él es el único que llena mi ser. El hombre carnal busca llenar su vacío con otras cosas. El hombre carnal no entiende cómo puede llenar ese vacío. Por ejemplo, el hombre carnal busca llenar su vacío con alcohol, con drogas, con fornicación, con impurezas. Él piensa que cuando llega el momento de tener ganas de llenar ese vacío, agarró su cheque, agarró su dinero y va y comete aquel pecado. Ya piensa que ya se llenó su ser, se satisfació de ese engaño del pecado, pero todos sabemos que al día siguiente está más vacío que como empezó, porque es un engaño. Por eso un cristiano sincero y honesto sabe que este día es muy importante, porque en amor Él nos ha juntado, dice la Biblia, que nos hizo hijos, nos ha adoptado por medio de Jesucristo, el puro afecto de su voluntad. Si un cristiano lleva 20 años en la iglesia y no entiende esto, ya no entendió nada. Muchas personas obedecen el evangelio, después ya no los vemos. Y te dicen, no he podido ir, pero yo sigo como un Dios. ¿Cómo puedes seguir con Dios cuando estás desechando la invitación que te dice el Señor de la mesa del Señor? Que estás desechando su amor, que estás desechando su cuerpo, que eso es la familia, la iglesia. Pero así hay gente que trata de justificarse para llenar su vacío, como digo, del pecado. Pero nosotros debemos entender muy bien este propósito, que cada día para mí y para usted, hermano, hermana, es un honor, un privilegio el poder estar aquí, y si participo, pues más privilegio de poder participar. Porque yo antes participaba en las cosas del pecado, ¿sí? Allá andábamos, ¿sí? Ahí sí es vergüenza, pero para participar en las cosas de Dios no debe de haber vergüenza. Quisiera leer con ustedes este versículo, que voy a basar mi estudio de este tema, del Salmo 133, el versículo 1. Salmo 133,
En el Salmo 133, versículo 1 dice: mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La semana pasada tuve la oportunidad de visitar esa ciudad tan mencionada, San Francisco, California. Y cuando nosotros íbamos a San Francisco, California, una de las cosas que siempre, cuando me pongo a pensar en San Francisco, nos pensamos luego en el Golden Gate. Yo quería llegar a San Francisco y lo primero que quería hacer es ir a ver el Golden Gate. Y llegando a San Francisco rentamos la casa y nos fuimos de volar al carro y vámonos al Golden Gate. Vamos a ver este puente tan grande y tan hermoso. Y estaba mucha neblina, era una cosa hermosa viendo este puente y me maravillaba yo de ver tanta ingeniería. ¿Quién sabe cuántos ingenieros, cuántos arquitectos, cuántas personas hicieron posible para poder hacer ese puente tan grande, ¿no? Y yo me maravillaba de ver ese puente y decía, wow, qué armonía para poder hecho este puente. Y luego en el mismo San Francisco, manejando, entrábamos a una colonia donde supuestamente es la colonia de los homosexuales. Y ahí hay una bandera de todos colores y hay una pintura grandota, un letrero grande donde dos hombres se estaban besando, como diciendo, respeten la quién sabe qué. Y ya dije, aquí ya no hay armonía. Se rompe la armonía cuando uno cree que llenando su vacío con los deseos pecaminosos va a haber armonía. No hay armonía, pero me ponía a pensar en esa desarmonía y en esa armonía, y sin embargo este Salmos que se escribió años antes de que se estableciera la iglesia, el Espíritu Santo está hablándonos de lo que es un amor fraternal. Cuando dice que cuán delicioso y cuán hermoso es los hermanos habitan en armonía. Esa es la palabra que quisiera desarrollar con ustedes, armonía, la palabra armonía. Y yo me acuerdo cuando recién me bauticé, el hermano nos íbamos al Monte Graham. No sé quién se acuerda cuando primera vez íbamos al Monte Graham, y allí el hermano enseñaba la palabra y era una cosa hermosa, como todos andábamos ahí unidos en un mismo espíritu, todos ahí trabajando, hombres y mujeres, tratando de hacer las cosas bien, y era una cosa muy hermosa. Y el hermano me decía, hermano, el Espíritu Santo anda suelto. Nos daba mucho gusto todos ahí conviviendo y compartiendo todas las cosas que teníamos en común. Pero luego cuando bajábamos de la montaña parece que se acababa la armonía. Empezaba el hombre carnal que quería hacer su voluntad y empezaban todos los problemas del mundo. Entonces yo quisiera que entendiéramos esa palabra, armonía, es la palabra que debemos de entender. Y yo les pregunto a ustedes, y me pregunto a mí, ¿por qué no hay armonía en tu vida? Nosotros somos personas tan privilegiadas como no tienes una idea. Si yo me comparo con el mundo exterior, con las personas de otros países, cómo viven, qué son sus creencias, nosotros estamos arriba de todos ellos, en los niveles de la materia y en los niveles de espiritualidad. Estamos mucho mejor que ellos. Bíblicamente el Señor nos ha dado entendimiento de su palabra para poder enterarnos de qué clase de personas somos. Por ejemplo, escrituras pueden ser muchas, pero escrituras Colosenses 2:9 dice que en Él estamos completos, porque Él está completo, en Él está toda la deidad, y en Él dice estamos completos. Nosotros, por ejemplo, hoy debemos de entender que en esa escritura de Colosenses 2:9, nosotros somos carne, pero también Dios nos ha dado la oportunidad de entender lo que es ser espirituales. Somos seres humanos y sabemos lo que es el trabajo, sabemos lo que son las ganancias, pero también sabemos lo que es la espiritualidad de Dios. Esa es una ventaja que no cualquiera la tiene. El entender, el poder comprender y el poder relacionar con mi familia, necesito espiritualidad. Para poder llevar una relación con ustedes necesito espiritualidad en mi vida. Necesito entender el lado de Jesucristo y hacer un lado el hombre carnal. Con esa escritura entendiéndola estamos en otro nivel. También en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice la palabra que todo lo que pertenece
Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya se nos ha dado por su divino poder. Todo lo que pertenece a la vida. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Nosotros, por ejemplo, podemos y tenemos la oportunidad de poder ir a un restaurante y gastarnos $150 en un bill. Nos damos ese lujo. Porque todo lo que pertenece a la vida, Dios ya me lo dio. Tenemos antes batallaba para comer una torta como el chavito, pero ahora hasta podemos gastarnos $120 en una comida. ¡Qué bueno! Eso es lo que pertenece a la vida y le doy gracias a Dios. Pero también lo que pertenece por mis errores, por mis pecados, también ya Dios me lo dio. La justificación de mis errores, también ya Dios me lo dio. Y yo me pregunto, ¿por qué no vivo en armonía? ¿O por qué no vives en armonía? Si tienes todo para ser una persona que vive en armonía. Porque la iglesia se compone de familias. Sí, la iglesia, para poder decir qué bonito y qué hermoso se lleva la iglesia, es porque las familias están en armonía. Cuando una familia está distincional o tiene problemas porque no sabe cómo llevar en armonía, todo el mundo estábamos patas para arriba por culpa de algunos o culpa de otros que no quieren estar en armonía. Por eso yo pregunto, ¿por qué no estás en armonía? Otra escritura, Romanos 8:32. Dice la escritura que Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿verdad? No dice, no escatimó a su propio Hijo, sino que también nos lo entregó por nosotros. ¿Cómo no? También nos dará poner todas las demás cosas. Todo tenemos, hermanos. Todo tenemos para poder llevar una vida en armonía. Todo tenemos. Por eso hoy no entiendo o no comprendo por qué hay veces que no llevamos o no vivimos una armonía. Si nomás pensáramos, una de las razones por las cuales vinimos a este país o aquí naciste es porque estamos buscando el éxito y la felicidad. Tú buscas el éxito trabajando y la felicidad de tu familia. Eso es lo que buscamos toda la vida. Pero se necesita la armonía para poder tener estos lujos. Pero muchas veces no la conseguimos. No estamos felices. No tenemos armonía. ¿Y qué es lo que pasa? Estamos vacíos. Nuestro vaso está vacío. Y ese vaso lo queremos llenar todo el tiempo, los fines de semana. Especialmente empezando desde el jueves, el viernes, el sábado, lo queremos llenar con el pecado y el engaño. Lo queremos llenar de esa manera. Buscamos, o queremos, pensamos que ahí está el vacío. ¿Vienes a tomar la cena hoy? Sí, como compromiso. Como un compromiso nada más, de venir a ver, a saludar y ya nos vemos. Pero cada fin de semana, tu vaso lo buscas llenar con aquella fornicación, aquellos deseos carnales, aquella envidia, aquel celo, aquella contienda. Siempre estás buscando otras cosas para llenar tu vacío. ¿Cuándo le vas a decir a Dios, Señor, lléname tú? Lléname tú de tu conocimiento, de tu sabiduría. Enséñame a caminar como tú enseñaste a aquellos grandes hombres a caminar en la luz. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Si todo el tiempo buscamos llenar nuestro vaso con otras cosas o con otras tonterías, y de esa manera la familia nunca va a tener armonía en su vida, nunca va a poder alcanzar la armonía que dice el Salmo cuando dice qué hermoso y qué delicioso es ver los hermanos vivir en armonía. Para llevar una relación con Dios, con tu familia, con tu esposa, una relación de armonía, no la puedes llevar llenando tu vaso con mentira y pecado y engaño. No la puedes llevar, nunca la podrás llevar. Todo lo que haces cuando tú tratas de llevar ese vaso a llenarlo con cosas materiales o carnales, todo lo que haces provocas la ira de Dios, provocas a Dios. En Romanos capítulo 9, versículos del 22 al 23, esta es la promesa que Dios enseña a los vasos. Romanos capítulo 9, versículo del 22 al 23, dice así. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria? Fíjate bien cómo Dios nos llama vasos.
Eso es lo que somos, vasos. Y entonces, ¿por qué Dios ha preparado vasos para ira? Porque estos vasos siempre andan buscando llenar su ser con el pecado y el engaño, y no han buscado al Padre de todos nosotros, a Dios. Dios sabía desde un principio que el hombre era un ser espiritual. Desde un principio, cuando Dios hizo a Adán y Eva, cuando Dios les sopló el aliento de vida, en ese momento ese aliento llevaba parte de Dios, porque por Él vivimos y por Él nos movemos. ¿Sí? Somos parte de Él. Entonces Él sabía que el hombre necesita llenar ese vaso con su amor y con su palabra y su conocimiento. Él sabe que el hombre necesita eso, pero el hombre busca su armonía en otras cosas. Busca su satisfacción carnal, sus deseos, y piensa que va a llevar armonía en su vida. Nunca va a alcanzar armonía en su vida, porque la armonía, hermanos, la armonía empieza en el alma, la armonía empieza en tu mente. Todas las cosas que hay en el mundo, dice el proverbio, de todas las cosas que hay en el mundo, cuida tu mente, porque de ahí mana la calidad de vida que vas a llevar. Te lo aseguro y te lo garantizo. Voy a hablar de Ana, la esposa del Cana. Ana era una mujer muy triste. Podemos leerlo allí en 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 6. 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 6. Quiero que veamos la situación de esta mujer. En 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 6, dice la Biblia que su rival la atormentaba, su rival la irritaba, su rival la enojaba y su rival la entristecía, porque Jehová no le había concedido tener un hijo. En el Viejo Testamento, una mujer que no tenía hijo parecía que era una persona como maldita, estaba como condenada. Una mujer sin hijos era una mujer estéril, era una mujer de mala suerte. Era una mujer que prácticamente no tenía un propósito. Esta mujer no vivía en armonía. Esta mujer estaba muy triste. Toda la vida tenía este problema, y esta mujer lo que vino a hacer, dice la Biblia, que ella vino al templo. Ella en su desorden buscó ayuda de Dios, y con lágrimas en los ojos le pedía a Dios que le concediera un hijo. Y le dijo que si le daba un hijo, ella lo entregaría al servicio del Señor toda la vida. Nomás en cuanto dejara de destetarse, podía entregarse al templo de Dios. Esta mujer con angustia le pedía a Dios que le concediera un hijo para que ella pudiera vivir en armonía con su esposo, el Cana. Dice la Biblia que Dios le concedió su hijo a Ana, y Ana cumplió su promesa y sus votos con Dios, trayendo a su hijo Samuel desde muy pequeño en el servicio del templo. La historia de Ana para mí es una historia muy interesante, porque miro cómo Dios le concedió esa armonía en su vida. Ana no buscó su tristeza en el alcohol, no se fue al mundo a tratar de buscar llenar su vacío. Ana sabía que el único que le podía llenar ese contentamiento trayéndole un hijo era Dios. Y rogándole a Dios, Dios le concedió ese privilegio. Y ustedes saben la historia, que después tuvo más hijos. Ana es un ejemplo para mí de cómo ella buscó el contentamiento en el Señor, en la palabra de Dios. Dios sabe que todos lo necesitamos. Dios sabe que necesitamos su armonía. Dios sabe que necesitamos, sin Él no somos nada. Dios nos enseña muchas cosas, muchas palabras que te dice cómo debes de llevar tu vida. Dios sabe cómo puedes ser un hombre espiritual. Un salmista me enseñó una cosa muy interesante. El salmista en el Salmo 42, versículos del 1 al 2, me enseña lo que es verdaderamente un deseo de llenar su vaso de la palabra de Dios. El Salmo capítulo 42, del 1 al 2, dice así la Escritura:
Salmo 42, del 1 al 2. Dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Este es uno de los ejemplos más claros de la Biblia, de lo que me puede enseñar a mí y a usted, de qué es verdaderamente llenar el vacío que tiene el hombre. El hombre compara al ciervo cuando tiene tanta sed y quiere llenar su bocado de agua. Dice el salmista: así como el ciervo clama por las torrentes aguas, así también yo clamo. Mi alma clama por tu palabra. Y dice el salmista: ¿cuándo volveré a venir otra vez a presentarme a mi Dios? Verdaderamente, este es uno de los propósitos que uno viene a la iglesia, para venir a cumplir su voto, como lo hizo Ana. Ana cumplió sus votos con Dios. Yo en una parte me acuerdo que antes de conocer a Dios y el Evangelio, yo le dije a mi Dios que me diera un hijo. Yo no sabía todavía lo que estaba pidiendo, pero le pedimos un hijo. Queremos saber qué se siente tener un hijo. A los 22 años tenía yo y Dios me dio un hijo. Y cuando me lo dio, yo tenía mucho miedo de decir: ¿qué voy a hacer con mi hijo? ¿A dónde lo voy a mandar? Yo soy un borracho aquí. ¿Qué ejemplo le voy a poner? Y no encontré mejor camino que ponerlo en el camino de Dios. Dije: Señor, vámonos a la iglesia. Vámonos a la iglesia a enseñarte que esta es una manera de llenar nuestro vacío. Y debemos de cumplir el voto con el Señor para que el Señor nos dé más entendimiento de su amor. Cada uno es amo y señor de su cuerpo. Cada uno es lo que piensa. Cada uno es lo que piensa. Yo nomás te enseño lo que dice el Señor. Y el Señor dice en 1 de Pedro 3:15 que lo santifiques. El Señor dice en 1 de Pedro 3:15 que lo santifiques. Así dice: santifica a Dios en vuestro corazón, para cuando alguien demande de ti la esperanza que hay en tu vida, puedas presentar defensa con mansedumbre. Muchos de nosotros que tenemos años dentro de la palabra de Dios, ya deberíamos de entender muy bien esta escritura, pero no. Pasan los años y los años y no llenamos nuestro vacío con la palabra de Dios en nuestra mente. Andamos, queremos buscarle 3 pies al gato cuando sabemos que tiene 4. Nosotros entendemos muy bien esa escritura. Nosotros sabemos bien las consecuencias de nuestros errores. Nosotros sabemos que si lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Nosotros sabemos que no nos podemos burlar de Dios. Eso es muy bonito, porque nos ayuda, nos detiene para no ofender a mi Dios. Lo sabemos. Pero sin embargo, hay muchos jovencitos que ya están a punto de partir. Quieren ir a llenar sus vidas con el mundo. Ya de repente les hablamos de estudios como que ya no queremos oírlo. Ya no queremos verte, ya quiero irme. Ya empiezo a poner excusas para no escuchar a mi Dios. Te digo una cosa: no vas a encontrar nunca en ningún lugar donde vas a llenar tu sed. En ningún lado. Hay veces que me decían a mí: oye, yo quisiera ir al mundo por lo que practicar, lo que tú practicaste. ¿Sabes una cosa? No te lo recomiendo. No hay nada de bueno ahí. Si alguien me preguntara a mí: oye, cuando vivías en el mundo, ¿era bonito? ¿Te sentías a gusto? Te digo una cosa: me daba asco el mundo. Llegó a darme asco el mundo. Yo pensaba que el alcohol era llenar el vacío. Híjole, y me quise tomar todo un circo que yo creo, llevarme toda la cerveza en un día, y nunca encontré que el alcohol llenara mi vacío. Al día siguiente me sentía más vacío que nadie. Por eso, hermanos, sin este mandamiento de mantener a Dios en nuestra mente, la mente del hombre sufrirá turbulencia y desconsuelo, decepción y angustia. Eso es lo que va a sufrir el hombre que no atiende el mensaje de su Creador. Repito, Dios dice: sin mí no pueden hacer nada. Ahí lo pueden ver en Juan 15:5. Jesús lo dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí lleva fruto, separado de mí. ¿Qué dice? Nada podéis hacer. Yo no sé si entiendas esta frase: nada vas a hacer. Cuando te digo que sin Cristo significa sin su espíritu, no significa ver un hombre de ojos azules. No, sin su espíritu nada podemos hacer.
La gente cree que sí. La gente cree que sí puede hacer. Y sí, puedes hacer mucho dinero. Pero Jesús dijo una vez en una de las escrituras, ¿qué ganará el hombre si llega a conquistar el mundo pero pierde su alma? ¿Con qué le va a pagar a Dios su alma? Hay una tradición china, no sé si ustedes la conozcan. En China, supuestamente cuando un hombre se casa, se lleva a la mujer a la casa de su mamá. Y así pasó con un hombre, llevó a su esposa, a la chinita, a la casa de su mamá. Y tú te imaginarás el problemón que había entre la suegra y la nuera. No se quieren, no se llevan bien. Y entonces la chinita, la señora siempre la ponía en vergüenza a la chinita, que no sabe hacer nada, eres una floja. Pues la chinita estaba muy enojada con su suegra, se la quería comer en pedazos. No la quería la señora. Entonces dice la historia que la chinita fue a ver a un brujo sabio, yo creo, y le dijo, oiga, necesito que me dé algo, unas pastillas, una medicina, una hierba para matar a mi suegra. La quiero matar. Y le dice el brujo, ok, le dijo, ven, te voy a dar estas hierbas y le vas a dar todas las mañanas. Vas a tener que seguir bien mis instrucciones. Le vas a dar estas hierbitas, dice, toda la mañana. Pero durante el proceso que le estés dando las hierbitas, necesito que te lleves muy bien con ella. Que la trates bien, que nunca le lleves la contra. Si te dice eso, tú hazle como ella te diga, tú nunca le digas nada, trátala bien. Ok, dice, y así empezó la chinita a echarle el veneno a la lechita, a lo que sea, al té, a la suegra, pero ella cumplía con el otro pacto, se llevaba muy bien con su suegra. La trataba bien, le limpiaba, la ayudaba, la trataba. Pues después de un tiempo, estas dos personas se llevaron tan lindo. La suegra quería mucho a su nuera. Se querían tanto que la nuera también quería mucho a su suegra. Y entonces la chinita está muy preocupada porque su suegra se va a matar ya que le estaba dando el veneno. Y va corriendo para atrás a ver al brujo y le dice, oiga, señor brujo, yo ya no quiero que mi suegra se muera. Yo ya la quiero a mi suegra. ¿Qué voy a hacer ahora? Le dice el brujo a la chinita, no te preocupes. Lo que te di son vitaminas. La que estaba enferma eres tú. Tú eres la que tenías que cambiar. Y es la verdad, es una historia muy interesante, pero aquí está todo en nuestra mente, la armonía está en nuestra mente, pero muchas veces no sabemos cómo. Por eso el Señor está diciendo que con Él podemos hacer esas cosas. Hoy nos damos cuenta de que muchos andan buscando armonía en el mundo. No lo que andan buscando son problemas, hermanos. El mundo, cuando el hombre anda buscando armonía allá afuera en el mundo, lo que anda buscando son problemas, problemas y problemas. Y problemas mentales, y problemas físicos. En Jeremías capítulo 14, versículo 10, dice así. Jeremías capítulo 14, el versículo 10, a ver qué dice esa escritura. Jeremías 14, 10. Dice así. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto Jehová no se agradará de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Esta escritura se interpreta muy bien. El pueblo se deleitaron en vagar. Se deleitaron en vagar en la internet. Se deleitaron en vagar en el YouTube. Se deleitaron en las fiestas. Se deleitaron en los placeres. Entonces el Señor dice, yo me molesto sobre esta generación. Yo estoy molesta sobre esta generación. ¿Pero por qué se molesta el Padre? Porque el hombre carnal busca llenar su vacío con tonterías que no lo edifican, con cosas que no pueden llevar armonía en su vida. El hombre carnal no puede ni podrá vivir en armonía, porque busca la armonía donde no la hay. Armonía con Dios, somos y vivimos y respiramos por Él, sí, pero en el mundo no. El Señor promete al hombre, fíjate bien lo que te digo, porque esta es una cosa muy interesante. El Señor hizo una promesa muy grande al hombre. El Señor promete que si el hombre se arrepiente de sus pecados, si el hombre se arrepiente de su vida carnal, y si se bautiza y lava sus pecados, el Señor vendrá a morar en él.
Fíjate bien lo que estoy diciendo. Si el hombre se arrepiente de sus maldades y se bautiza y lava sus pecados, Dios vendrá a morar en él. Así lo dijo Pedro en Hechos 2:38. En Hechos 2:38 al 39, esa fue la promesa que Dios le dio al hombre, viendo lo que estaba vacío. ¿Cómo no iba a estar vacío cuando mataron a Cristo? Estos hombres llenos de envidia y de celos, gritando, insultándolo, mátalo, mátalo, sin espiritualidad, sin nada de contentamiento. ¿Qué había en el hombre? No había nada. Simplemente un vacío desastroso que con el tiempo causaron mucha muerte y mucha desolación. Y entonces el Señor mandó esta promesa en Hechos 2:38. Diré que si el hombre se arrepiente y se bautiza y lava sus pecados, yo moraré en él. Y esta es la promesa, dice, para él, para sus hijos y para todos los que Dios llamare. La promesa es que si nosotros, Dios hizo un pacto, un convenio, ¿sí? Lo selló con el Espíritu Santo. Digo, ¿sabes qué? Si el hombre se arrepiente de corazón y deja de hacer tarugadas y deja de estar haciendo cosas que no debe de hacer, yo vendré y moraré con él. Y voy a sellar mi trato con él, con el Espíritu Santo. Esta es la promesa que yo hago hoy. Y si nosotros verdaderamente queremos vivir en armonía, sabemos que el Espíritu es lo que produce la armonía, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Eso es lo que produce el Espíritu. Y Dios lo promete que si nosotros queremos llenar nuestro vacío con el Señor, Él estará con nosotros siempre. Si lo promete y nosotros nos comprometemos, Él va a estar con nosotros. Pero si nosotros seguimos buscando llenar nuestros vacíos con tonterías, con fornicaciones, el Señor no va a estar con nosotros. Nos va a abandonar. Y la iglesia no va a tener ninguna armonía. Quizá llegue a ser un club, y a lo mucho un club, pero no va a ser la iglesia de Cristo. Pero podemos seguir provocando la ira de Dios, lo podemos seguir haciendo, vagando en nuestros deleites. Podemos seguir gastando el tiempo en tonterías que no tienen ningún sentido, no ganas nada. Podemos seguir haciéndolo todas las veces que queramos. Pero una cosa les digo, nada más existe una sola relación, la de Dios, es la más importante. Eres una persona, acabas de salir de una relación, te metes a otra, y te metes a otra, y te metes a otra. Hermano, eso es prostitución. La relación más importante se llama la de Dios. El que tiene a Dios no necesita absolutamente nada, porque el que tiene a Dios se va a evitar muchos problemas, muchos problemas. Por eso yo quiero que todos ustedes entiendan esa palabra, armonía. Y la armonía no viene llenando nuestros vasos con cosas que no aprovechan. Que Dios los bendiga y que Dios les dé mucho entendimiento. Como siempre, si hay una persona que quiere aceptar esa promesa que Dios le hace, yo se la garantizo, el Señor se la garantiza. Si tú te arrepientes, Dios vendrá a morar en tu vida. Pero arrepentirse es cambiar de vida. Le decía a un estudiante, arrepentirse es que antes los domingos te llevabas a tus hijos al fútbol, te llevabas a tus hijos al Walmart, te llevabas a tus hijos al mall. No, arrepentirme es que hoy voy a venir a llenar mi vacío con el amor de Dios, cambiar mi vida, empezar a caminar con el Señor. Ese es arrepentirse, es una vida de cambio. Pero el hombre carnal, repito, no quiere a Dios. Acuérdate cuando Dios le dijo a Abraham, eres mi amigo Abraham, porque Abraham sacrificó su hijo aquí. ¿Quién no quiere ser amigo de Dios? Yo quiero ser amigo de Dios, pero para ser amigo de Dios tengo que tener la mente ¿de quién? De Dios. Así Dios tenía la mente, Abraham tenía la mente de Dios. Que Dios los bendiga, y si ese es tu propósito, no tengas vergüenza, pasa al frente mientras entonamos este himno que el hermano ha escogido.